¿Cuántas veces nos hemos preguntado si lo que vimos fue real? Si en verdad alguien nos tocó, si hay alguien caminando por la casa sin que podamos verlo. Hay miles de historias, leyendas, mitos y relatos sobrenaturales alrededor del mundo, y estas son solo algunas de ellas. Mi nombre es Luis Martín, y esto es LM Terror Nocturno. Bienvenidos. Separación por magia negra. Hola, mi nombre es Daniela y mi historia es la siguiente. Yo vivía muy feliz con mi esposo y mis dos hijos, de 6 y 10 años de edad, en la Ciudad de México. Una noche, de la nada empecé a notar que por las madrugadas se me subía el muerto y no me dejaba moverme, mucho menos gritar. Yo podía verlo. Era un hombre alto, con el cabello al hombro, muy enmarañado y vestido con una gabardina negra, que después de atormentarme, se ponía a los pies de mi cama y me veía mientras se reía de mí. Lo raro de todo esto es que siempre pasaba a las 3 de la mañana, ya que yo siempre veía la hora cuando lograba despertarme. Después de que se iba aquel hombre, podía ver a un chango o un mono negro en mi recámara, subiendo y bajando de las paredes, que me sonreía de una manera horrible. Después de eso, eran serpientes negras las que veía, serpientes que se enredaban en mi cuerpo. Yo intentaba gritar, pero no podía. Rezaba en mi mente y pensaba en nuestro Dios. Pedía que me librara de esas pesadillas. Así pasaron varios días cuando comencé a enfermar de la nada, a no comer, no dormir. Todo me daba tristeza, lloraba de la nada. Me llevaban al doctor, me internaban. Me hacían estudios y los doctores no me encontraban nada. Yo ya era una mujer esquelética, que me daba horror verme al espejo. También empecé a notar que mi casa olía muy feo, como a drenaje y carne podrida. Los olores nauseabundos aparecían sobre todo por las noches. Yo presentía que me iba a morir, pues me sentía muy mal. Llegó un día en que mi marido se fue a trabajar y por equivocación dejó olvidado su teléfono celular. Yo creo que eran las prisas, ya que él trabajaba como chofer en una herrería y ese día tenía que hacer un viaje a Cuernavaca. Yo por más que lo quise alcanzar y le grité, él no me hizo caso. Así que dije, bueno, no pasa nada. Yo, como confiaba en mi marido, dejé el teléfono y empecé a hacer mis labores del día en mi casa, ya que yo no trabajaba. Déjenme decirles que esto me pasó en el 2010 y los teléfonos celulares todavía eran de esos de teclitas. Por lo tanto, todavía no existían eso de ponerles contraseñas a las aplicaciones, patrón o claves, ya que mi marido tenía su teléfono abierto, sin seguro, sin contraseña, sin nada. Al tomar el celular vi un mensaje que decía: ¿por qué no me contestas, amor? No te hagas el chistosito y ya contéstame. Yo me quedé impactada, pues el mensaje era de un tal Chirino, así que empecé a revisar los mensajes. Y vi que eran muchos mensajes de amor, donde se decían que se amaban mucho. Empecé a revisar y vi que había fotos de mi marido con una mujer en varios lugares. Videos también donde estaban en una playa, donde estaban en un hotel. Yo me desmoroné. No podía creer que mi marido me estaba engañando. En ese momento fue que entró mi marido y me dijo: ¿qué haces, mujer? Y yo solo exclamé: ¿por qué? ¿Por qué si yo te amo de verdad? A lo que él me dijo: no hagas caso de eso. Es una chica que me molesta mucho, pero no ando con ella. A lo que yo le dije: ya vi más de lo que tenía que ver. A raíz de esta situación, mi vida se volvió tormentosa, ya que empezábamos a pelear todos los días. Él empezó a golpearme. Mi vida cambió por completo. Empecé a notar que mi cabello se me caía mucho. Me daban muchos dolores de cabeza. Comencé con muchos malestares estomacales. Todo lo que comía lo vomitaba. Así hasta que llegó un día una vecina a visitarme, porque ya era de que yo me tiraba en la cama del dolor de cabeza que sentía tan fuerte. Esta vecinita vivía en mi calle, y ese día fue a verme a mi casa y me dijo: vecina, no quiero ser supersticiosa, pero
Al verla, la verdad se ve muy mal. Y he sabido que la han llevado con varios doctores y no le encuentran nada. Yo le aconsejo que vaya con una persona que sepa de brujería, porque yo siento que a usted la están embrujando. A lo que yo le contesté: yo no creo en esas cosas. Pero mi vecina me dijo: hágame caso, deje que yo la lleve con un curandero del mercado, no pierde nada. Total que le dije que sí. Así es que me decidí y fui con mi vecina a ver al brujo. Este señor es de los que se duermen, de los que entran en trance, y él me dijo: hija, me duele mucho decirte lo que te voy a contar, porque sé que tú amas a tu marido. Tu amor es un amor verdadero, pero tu esposo tiene un amante, y esa mujer le hizo un trabajo muy fuerte de magia negra. Ella te enterró en el panteón para que tú poco a poco mueras, porque tu marido le dijo que nunca te iba a dejar, que ella es solo su amante, que es solo un bello pasatiempo. Al enterarse de esto, esta mujer fue a ver a una bruja muy fuerte, muy buena, que trabaja con magia negra, y ella, la amante de tu marido, pagó una buena cantidad de dinero para hacerte ese trabajo de separación con magia negra. En un panteón te enterró a los pies de un muerto, y este muerto te está martirizando, por eso se te sube mucho el muerto, y aparte esta mujer le dio un bebedizo negro a tu esposo, por eso él ya la ama con locura, y tú ya no le importas. Me duele decírtelo, pero este trabajo ya está muy avanzado, y tú pronto te saldrás de tu casa, porque el trabajo ya está hecho. Tú no quieres salirte de tu casa porque no tienes a dónde llevar a tus hijos, pero tú ya no tardas, mija, en que te salgas de esa casa, porque tu marido ya no te soporta, te odia, gracias a ese trabajo de magia negra. Yo te diría que no te salgas de tu casita, mija, pero lo hecho está. Yo solo puedo curarte para quitarte el daño que esta mujer te hizo, pero el amarre no lo puedo desbaratar. Me duele decírtelo, pero eso no lo puedo hacer. A lo que yo le pregunté que por qué, y él me dijo: porque es magia negra muy fuerte. Hija, ¿crees en Dios? Déjame curarte, que eso es lo que más importa ahora. Así pasaron los días. El curandero me dio varias hierbas para que me hiciera baños, veladoras para que las encendiera, pero un día en que yo ya me encontraba dormida, sentí la presencia de alguien en mi recámara. Me desperté y eran las 3 de la mañana en punto. Sentí mucho frío. Entonces, al tratar de dormirme otra vez, escuché que alguien se acercó a mí y con una risa burlona y tenebrosa me dijo: te voy a dar en tu madre, maldita, porque él es mío. Era la voz de una mujer. Yo enseguida prendí la luz de mi habitación. Me dio mucho miedo al escuchar esa voz y empecé a rezar como podía y a llorar del miedo. Efectivamente, al pasar unos días más, mi marido me sacó a patadas de su casa. Me dijo que me largara, que ya no me quería ver, mucho menos tenerme en su casa, porque esa era su casa. Así que yo agarré a mis hijitos y me fui a vivir a la casa de mis padres. Yo sentía mucho dolor, pues yo amaba a mi marido y no quería salirme de ahí, pero lo que dijo aquel brujo se cumplió. Afortunadamente el brujo me curó y volví a ser la misma de antes. Claro, ahora con el corazón roto. Amigos, déjenme decirles que la brujería sí existe. Se los digo por experiencia propia, ya que mi marido se volvió loco por esa mujer. Me sacó de su casa para después meterla a ella, a vivir en la que era mi casa. Mi marido jamás me buscó. De eso ya han pasado 10 años. A sus hijos sí los ve, pero a mí jamás de los jamases me volvió a buscar. Solo le pido a Dios que perdone a esa mujer por todo el daño que me hizo. Yo sufrí mucho porque amaba a mi esposo, y gracias a Dios he podido sacar a mis hijos adelante. Gracias por escuchar mi historia. El circo de las sombras. Las luces se encendieron y el telón se abrió, anunciando la gala por comenzar. Goya apareció, como en todas las noches, dando el inicio a la función. El espectáculo estaba por comenzar. Los aplausos aminoraban
dando la pauta al payaso que entretenía a su público. Era observado por todos los espectadores, pero él no lograba ver a nadie por el ángulo de la proyección de las luces. Su público parecía solo un grupo de sombras copiosas. Bailaba, cantaba y hacía malabares. Él era el estelar. Su gran final era la entrega simbólica de su corazón a su público. Abría su chaleco y sacaba el corazón escarlata, ofreciéndoselo a su público, arrojándolo al azar. Aquel trozo de goma era recibido entre aplausos todas las noches. Cuando Goyi finalizaba, las luces atenuaban, el telón bajaba, el payaso se quedaba tras el escenario, observando la función desde las sombras, sin interactuar, sin opinar, solo observaba y aprendía cómo ganarse el aplauso del público. Las luces se apagaban y el telón se abría. Mostraba solo una enorme pantalla azul de metros y metros de tamaño. Las luces se encendían nuevamente desde atrás de la pantalla, iluminándola así y mostrando el azul intenso. Los aplausos daban paso al silencio. La función de las sombras comenzaba. Goyi veía a aquellos payasos actuar. Se colocaba frente a las luces, proyectando sus sombras sobre la pantalla azul. Pero desde su precaria posición, Goyi no podía ver a los payasos, solo sus sombras. Tampoco podía ver al público. Las luces aún le daban de frente y le cegaban la visión. Malabaristas, acróbatas, contorsionistas. Había toda una gran variedad de artistas en aquellas sombras, cada uno con su talento y todos con su propio don. Goyi se deleitaba viéndolos, pero por muchas y diferentes razones, nunca podía conocerles. Solo lo pensó un momento sin darle más importancia. Cuando todos habían hecho su acto, una dama aparecía. Su silueta esbelta y estética, cabello corto y ondulado, muy al estilo elegantemente clásico. Goyi se quedaba siempre solo a la espera de este momento. Aquella dama, tan extraña y en cierta manera tan familiar, ella era quien intrigaba a Goyi. Era a ella a quien siempre quiso conocer personalmente, pero nunca se atrevió. Cuando aquella femenina silueta emergía, indicaba el final del espectáculo. Cantaba en soprano, en triste tono soprano. Se rumoraba que cuando aquella hermosa dama cantaba, los ángeles lloraban. Una nota tras otra, una estrofa tras otra, Goyi no alejaba sus ojos de ella. De alguna manera sentía cómo aquellas notas hacían remembranza dentro de su propio ser. Parecía que cada palabra le era dirigida de manera personal, llenándolo de vida, como nada más podía hacerlo. El do mayor sonó, la función terminó. Las luces bajaban atenuantes, desapareciendo junto con la anfitriona. Las luces del circo se desvanecían. Los payasos, malabaristas, contorsionistas, todos parecían acudir al triste llamado de aquella dama, incluso Goyi, aunque en realidad no sabía dónde ir, solo sabía que tenía que irse. Los integrantes del circo eran todos una familia, compañeros y amigos, pero ninguno de ellos se conocía en realidad, y pocos lo sabían, tal como Goyi lo hacía. Todos veían solo sus sombras proyectadas en aquella enorme pantalla azul. Goyi sabía que tenía que retirarse a descansar, a prepararse para su próxima función, pero lo que no sabía era que todos tenían ya 200 años de no existir, de no vivir. Aquel canto tan triste es lo que mantiene aún el circo, es lo que hace que sus sombras se muevan, la tristeza de esa dama de antaño, la suma de todas las penas de los integrantes del circo. Cuando ella canta, los ángeles escuchan las tragedias de todos los integrantes del circo. Ella eligió cargar con ellas, solo para que ellos no la recuerden y sigan con su función en el circo de las sombras. La muñeca diabólica. Me mudé unos días con mis padres a una casa en un pueblo poco conocido. En mi habitación había una muñeca que llevaba un vestido de encajes blancos y unos ojos oscuros.
el cabello negro y largo. Me daba miedo con solo mirarla, aunque estaba muy limpia, no tenía polvo. Como a mí no me gustaba, la puse encima del armario. Cuando fui a dormir, escuchaba unos gemidos terroríficos y me asusté. Miré, volteando a la muñeca, y vi cómo escribía en la pared Isabel López. Pensé que era el nombre de la dueña y la dejé en una mecedora que había en mi cuarto. Después de eso me fui temblando de nuevo a mi habitación. Más entrada la noche, la volví a mirar y vi que había puesto una sonrisa diabólica. Me cobijé y dormí con dificultad. Al siguiente día, mi muñeca no estaba. Me vestí y salí a dar una vuelta. Unos niños me preguntaron si esta muñeca era mía, y les dije que sí. Se sorprendieron y me dijeron que era maldita. No quise creerles, pese a lo que ya había visto la noche anterior. Al día siguiente, salió en las noticias que un hombre había fallecido. La imagen mostraba cómo había quedado. Me sentí muy mal. Vi que era el padre de Isabel López. Obviamente me acordé de mi muñeca y pensé que ese era su padre. Me dejó pensando. Al otro día falleció una mujer, y esta era la madre de Isabel López. Así que, después de ver eso, nuevamente salí a la calle a jugar. Los chicos otra vez me dijeron lo de la maldición, y me contaron una leyenda. Fue hace 5 años. Los padres de Isabel López estaban hartos de que su hija se portara mal, y decidieron meterla en un internado. La niña no quería y le tuvieron que obligar. Cuando llegó, encontró en su residencia una muñeca, con un vestidito blanco de encajes, ojos oscuros, cabello negro y largo, igual que la mía. La niña se encariñó de ella y se la quedó. Por las noches, la niña decía que la muñeca le hablaba sobre ella. Dicen que una noche la muñeca le dijo que acabara con Elena, una amiga suya del internado, pero Isabel se negó. Al día siguiente, no encontraron a Isabel. Solo quedó de ella, la muñeca, y nada más. Me asusté y les pregunté qué había pasado con Isabel. Me dijeron que la muñeca se apoderó de su cuerpo y que la niña no volvió a aparecer. Después de eso me fui asustada a mi casa. Tomé la muñeca y le grité que era una maldita. A la muñeca se le pusieron los ojos rojos y puso otra vez la sonrisa de terror. Me quedé quieta y decidí dejarla en el armario. Cuando dormía, escuché una dulce voz que decía: «Ya me vengué de mis padres, ahora me vengaré de ti». Prendí la luz y la muñeca me dijo: «Morirás». Yo me quedé quieta y la tiré por la ventana. Me puse pálida y dormí con mis padres por el miedo. Al día siguiente no encontré a mi padre, pero sí a la maldita muñeca en mi cama, con una nota que decía: «Yo acabé con él». Convencí a mi madre de que nos fuéramos de ese lugar. Seguramente porque estaba en shock por mi padre, aceptó y nos fuimos. Pasados 2 días, fuimos al entierro de mi padre y me di cuenta de que detrás de una lápida estaba la muñeca con su sonrisa de terror. Cuando terminó el entierro, mi madre y yo nos fuimos a otra provincia. Por suerte, no vi más a la muñeca, pero a veces puedo escuchar su voz por las noches. La llamada. Cuando era pequeña, vivía con mi madre y mi abuelo en una casa del centro de la ciudad. En realidad, casi todos mis familiares vivían en la misma zona. Por ahí, como era de esperarse, había y hay gran cantidad de edificios históricos y casas de considerable antigüedad, de esas que ya no se construyen hoy en día. La mía era una casa de esas. Mi abuelo la había comprado cuando recién inició su propia familia, pero en ese entonces mi abuelita ya había fallecido y todos mis tíos se habían casado e ido a vivir en otros lugares, algunos de ellos cerca, otros más lejos. Solo mi mamá permaneció junto a su papá, pues no solo tenía que cuidar de su salud, sino que en realidad no le quedaba de otra. Mi padre nos había abandonado hacía mucho tiempo. Sin embargo,
No cuento esta historia para hablar de cosas tristes. Nunca olvidaré lo que pasó aquel día. Temprano por la mañana, mi tía Mariana llegó a casa para avisarnos que su hijo Pepe iba a ir a comer con nosotros por la tarde. Es que yo tengo que salir a hacer un recado y no volveré hasta más tarde. No me dio tiempo de preparar nada, le dijo mi tía a mi mamá. Mi madre le dijo que no había problema y que en cuanto la comida estuviera lista, le llamaba por teléfono a mi primo para que viniera. Mi tía vivía solamente a 2 cuadras de nuestra casa. Dieron las 2 de la tarde. Mi mamá tomó el teléfono para llamar. ¿Pepe?, preguntó, al notar que alguien contestaba después de 3 tonos de espera. Vi cómo mi mamá abría los ojos sorprendida, y en su cara se podía ver que estaba asustada. ¿Pepe? ¿Qué te pasa, hijo? ¿Estás bien? Escuché cómo alguien contestaba algo antes de colgar. Mi mamá estaba sorprendida. ¿Qué te dijo?, le pregunté. Dijo que ya venía, pero, hija, estaba muy raro. No parecía él. Su voz sonaba muy ronca. Me dio escalofríos. ¿Y si no era él? Vuelve a llamar, le sugirió mi abuelo. Volvieron a marcar y después de una larga espera, alguien tomó de nuevo el teléfono. ¿Pepe? ¿Eres tu hijo?, preguntaba mi mamá preocupada. Alcancé a escuchar cómo un hombre enojado contestaba algo y colgaba el teléfono. Mi madre miró a mi abuelo. Tenemos que ir a su casa ya mismo. Ese tipo no era Pepe, dijo mi abuelo. Fuimos los 3 hasta casa de mi tía. Rápidamente tocamos a la puerta sin que nadie nos abriera. Justo cuando mi abuelo estaba a punto de tirar la puerta abajo, nos encontramos con Pepe, quien regresaba de la calle muy campante. Estuve toda la mañana en casa de un amigo, nos dijo cuando le contamos lo que sucedió. Es imposible que alguien haya contestado el teléfono. Preocupados, dejamos que Pepe abriera la puerta, y él y mi abuelo entraron, mientras mi mamá llamaba a la policía. Probablemente sería algún ladrón, aunque lo cierto es que después de revisar todos los rincones, no encontramos a nadie, y tampoco faltaba nada. Nunca supimos quién contestó el teléfono. Números malditos. Parece ser que a medida que avanzamos y evolucionamos, los fenómenos extraños y poderes oscuros que existen a nuestro alrededor son fruto de nuestras mentes. Sin embargo, las antiguas creencias sobre maldiciones parece que nos han seguido hasta la era moderna, simplemente cambiando su forma en lugar de desvanecerse. Mientras que en la antigüedad había objetos y lugares malditos, en los tiempos modernos tenemos tecnología, y es esta misma tecnología la que en ocasiones se ha convertido en protagonista de siniestras historias. Tal vez se trate de miedo a lo desconocido, o tal vez de verdaderos poderes oscuros que están tomando forma mediante nuestra tecnología. Cualquiera que sea el caso, una de las maldiciones más extrañas es la relacionada con los números de teléfono. Es un fenómeno extraño, puede ser la evidencia definitiva de que nuestros miedos innatos a lo desconocido se extienden a la actualidad, o que hay fuerzas que van más allá de nuestra comprensión. El número maldito. Comenzamos con la historia de un número de teléfono móvil maldito, el cual se le atribuyó varias muertes en misteriosas circunstancias. No es el argumento de una mala película de terror, sino más bien algo real. En la década del 2000, una empresa de telefonía móvil búlgara llamada Movitel emitió el número +359 0888 888 888. Aunque ciertamente es fácil de recordar, no hay nada que indique que deba ser especialmente siniestro o maldito. Simplemente se trata de un número de teléfono móvil. De hecho, el 8 es considerado como un número de buena suerte en algunos países,
como en China, donde las empresas tienen que pagar grandes sumas de dinero para la compra de números de teléfono con el mayor número de 8 posible. Sin embargo, la historia de Movitel no tiene nada que ver con la buena suerte. La primera persona en poseer el número fue el director ejecutivo de la compañía, Vladimir Grashnov. Menos de un año después de adquirir el número, el CEO de tan solo 48 años murió repentinamente de cáncer en 2001. Pero lo más misterioso es que Vladimir se encontraba perfectamente de salud antes del cambio de milenio, por lo que comenzaron a surgir teorías sobre que el origen del cáncer podría estar relacionado con un rival de negocios o materiales radioactivos peligrosos. En ese momento, nadie relacionó su muerte con el número de teléfono, pero esto cambiaría con la sucesión de otras muertes violentas. La siguiente persona en poseer el número +359 0888 888 888 fue el búlgaro Konstantin Dimitrov. En 2003, el hombre de 31 años se encontraba en los Países Bajos para supervisar una operación de contrabando con su novia. Mientras los dos estaban cenando en un restaurante de lujo en Ámsterdam, una persona disparó salvajemente contra ellos, hiriendo a la mujer y matando a Dimitrov. Según informaron los medios de comunicación, Dimitrov poseía el infame número de teléfono y cuando fue abatido a tiros, se encontraba llamando a alguien. Aunque la versión oficial fue la de un ajuste de cuentas, comenzaron a surgir rumores de que el número de teléfono había matado a Vladimir y a Konstantin, y de nuevo, el número de teléfono se cobró una nueva víctima, un promotor inmobiliario llamado Konstantin Dishlev. En este caso, parece que Dishlev había estado viviendo una doble vida: promotor inmobiliario por el día y traficante por la noche. En 2005, Dishlev abandonaba un restaurante indio en la capital búlgara de Sofía, cuando fue abatido a tiros ahí mismo en la calle por un asesino desconocido. Debido a que la investigación policial descartó que se tratara de un ajuste de cuentas, volvieron los rumores sobre el número maldito. Después del asesinato de Dishlev, el número de teléfono supuestamente maldito se hizo latente entre los habitantes búlgaros. A partir de ese momento, cualquier intento de llamar al infame teléfono daba como resultado un mensaje en concreto: no disponible o fuera de cobertura. Número 2. La llamada de la muerte. En 2007, los ciudadanos de Pakistán recibieron correos electrónicos advirtiendo sobre el llamado número rojo, teléfono maldito o llamada de la muerte. Estos correos contenían advertencias de no tomar llamadas de ciertos números que aparecían en la pantalla en color rojo. Los emails aseguraban que si una persona lo hacía, entonces misteriosamente señales de alta frecuencia les podría causar una hemorragia cerebral y la muerte instantánea. Pero lo más aterrador de todo es que decenas de personas ya habían muerto por la llamada de estos números siniestros. Poco tiempo después, el pánico ya se había adueñado de las calles de Pakistán, donde había numerosas personas asegurando que conocían a personas que habían sucumbido a las llamadas mortales. En poco tiempo, la maldición pasó de la muerte instantánea a la impotencia sexual y problemas durante los embarazos. La maldición de los misteriosos números dio paso a numerosas teorías, que iban desde un programa secreto del gobierno a terroristas, o incluso la construcción de una torre de telefonía móvil sobre tierra sagrada. En poco tiempo, la historia sobre la maldición traspasó las fronteras y avanzó hacia Asia, Oriente Medio y África. Por su parte, las compañías telefónicas desmintieron la historia asegurando que se trataba de un engaño, explicando que los teléfonos móviles no tenían la capacidad de emitir frecuencias lo suficientemente potentes como para causar la muerte o lesiones permanentes. Incluso un supuesto documento filtrado por un ejecutivo de la compañía admitía el uso de tales ondas de alta frecuencia mortales a través de líneas telefónicas.
Nokia calificó este supuesto documento oficial como un engaño muy bien elaborado. Si bien es posible que nunca sepamos la verdad, todos estos casos demuestran cómo la tecnología puede volverse en nuestra contra, ya sea por sus efectos nocivos o por ser utilizado como una herramienta para el mal. Carreteras embrujadas. Cuando escuchamos la palabra embrujado, pensamos en manicomios abandonados, hogares, mansiones, prisiones y cementerios. Sin embargo, existe otro tipo de lugar que puede estar embrujado, y hay un montón de ejemplos en todo el mundo. Estas son las carreteras, y algunas tienen más espíritus e historias de fantasmas que la mayoría de las casas embrujadas. Según varias encuestas, la M6 en Inglaterra es el camino y uno de los lugares más embrujados de toda la Tierra. La carretera en sí ha existido de una forma u otra por aproximadamente 2000 años y fue incluso utilizada por los soldados romanos durante la ocupación romana de Inglaterra. Muchos han reportado apariciones fantasmales a lo largo de la carretera. Una de estas apariciones son las de soldados romanos caminando sobre la carretera o parados al lado de un vehículo. También se dice que muy a menudo se aparece el espíritu de una mujer muy angustiada, que hace señas a los automovilistas para que se detengan. Esto se torna más espeluznante, especialmente en las noches, para aquellos que están conduciendo a través de la carretera M6. Otros conductores han informado ver ojos mirándoles desde los arbustos cerca de Manchester, que es donde se produjo hace mucho tiempo un desastre minero. Situada en Inglaterra, donde tenemos la antes mencionada carretera M6, también se encuentra el paso bajo nivel Stocksbridge, el cual es un pequeño camino y lugar de muchos sucesos inquietantes en la zona. Una historia habla de un guardia de seguridad que vigilaba las cámaras a lo largo de la carretera y vio a un grupo de niños que jugaban cerca de la carretera. Esa escena no solo le pareció extraña porque ya era entrada la noche, sino por la ropa que los niños llevaban puesta. Se dice que no era de la época actual, más bien, parecían vestimentas de hace muchos años. Al ir a investigar la situación, el guardia de seguridad descubrió que los niños se habían ido y no había rastro de que alguien hubiese estado ahí, por lo menos no en los últimos días. El suelo estaba lleno de barro y no había huellas en absoluto sobre el mismo barro, lo que naturalmente causó que el guardia se asustara por lo que había visto. No fue solo el guardia de seguridad que experimentó aquel suceso. Muy cerca del paso bajo nivel Stocksbridge se alojaban unos obreros en el lugar de trabajo. Durante la noche también podían escuchar a los niños cantando en la oscuridad de aquel lugar. Esto se hace más aterrador cuando, de antemano, se sabe que no hay niños alrededor. Pero esto no termina ahí. Existe una historia muy conocida sobre otro guardia de seguridad que vio una persona parada vestida de monje en el puente. Pensando que la persona iba a cometer alguna locura, el guardia llamó a la policía. Cuando la policía finalmente arribó al puente, no encontraron nada, salvo una temperatura muy fría en la zona, a pesar de que la noche era cálida y estaban dentro en sus patrullas. Entonces, una figura horrenda apareció de repente al lado de sus ventanas. Los policías trataron de huir, pero su coche no arrancó hasta que la figura desapareció. De nueva cuenta en Inglaterra, tenemos otro camino embrujado. Esta vez se trata de la carretera A229, que va de Kent a Sussex, y es uno de los caminos más frecuentados del país. Muchos conductores han informado haber visto a una mujer con vestido blanco que aparece a un lado de la carretera. Cuando se van acercando, justo antes de llegar a la mujer, ella desaparece. La mayoría de las personas creen que la mujer es Judith Langham, quien fue atacada en el camino el día de su boda en 1965. En Ohiopyle, Pensilvania, hay un camino muy extraño llamado Kelly Road,
que es la sede de algunos acontecimientos muy inquietantes. El camino está rodeado de un bosque muy oscuro y aterrador, y se dice que cuando los animales entran a esta zona de la carretera, van desde un estado de calma y tranquilidad a un carácter furioso y violento. A menudo atacan a otros animales y a personas también. Dentro del bosque se escuchan frecuentemente ruidos extraños. Se pueden ver luces de procedencia extraña y una sensación de que algo está muy mal en el bosque. Los rumores de actividad de cultos y ritos satánicos dentro del bosque solo han aumentado las leyendas en torno a esta carretera muy frecuentada y aterradora. En Hong Kong se encuentra la carretera Tuen Mun, que es la más importante de la isla y la más transitada. Sin embargo, no solo las personas utilizan esta carretera, también espíritus del más allá. Ha habido muchos accidentes en esta carretera, una cantidad inmensa, que lo convierte en uno de los caminos más peligrosos del mundo. Los lugareños señalan que la causa principal de los numerosos accidentes son los fantasmas de la región que aparecen de la nada en medio de la carretera, provocando que los conductores se desvíen drásticamente del camino, terminando en un lamentable y fatal accidente. Y esto va de mal en peor, puesto que muchos afirman que el número de fantasmas sigue creciendo debido a las personas que mueren en dicha carretera. En muchos sentidos, la carretera Tuen Mun es como un virus zombie, matando y sumando a sus filas cada vez más zombies, en este caso, fantasmas. La carretera Blood Point, en el condado de Boone, Illinois, es un lugar muy inquietante y peligroso para estar. Si analizamos la traducción literal de Blood Point, sería punto de sangre o punto sangriento, una carretera que le hace honor a su nombre por muchas razones. En todo el condado de Boone hay muchos caminos embrujados que se cruzan entre sí. Estos caminos han sido los sitios de muchos acontecimientos perturbadores en el pasado. Uno de los peores acontecimientos es el de una familia que fue atacada en la zona sin explicación alguna. Además, esas carreteras han sido testigos de muchos casos de abuso sexual. También se suscitó un trágico accidente en donde murieron muchos niños a bordo de un autobús escolar que salió disparado de un puente. Hay una historia, la cual dice que una bruja en la zona colgó a sus hijos en una antigua granja. La granja ya no existe, pero algunos conductores la han visto en el campo, a pesar de que más tarde no hay nada ahí. Con todos estos acontecimientos horribles, hay muchas más historias hoy en día que giran en torno a la carretera Blood Point, como niños parados sobre la carretera a medianoche, huellas de manos en los coches, ruidos extraños y luces que aparecen en los árboles alrededor de las carreteras. La sombra blanca. Era un día común y corriente. El sol estaba oculto tras las nubes, como suele pasar en estas épocas del año. Yo caminaba por una calle cerca de mi escuela, cuando vi lo que me parecía un niño pequeño, que corría directo a la calle por una pelota. Yo intenté detenerlo, pero cuando llegué, vi cómo el niño no pudo ver a un auto que venía a alta velocidad. El auto impactó en el torso del pequeño, rompiéndole por completo la columna. Cuando el auto frenó en seco, el cuerpo inerte del niño salió volando y se estrelló con la acera. Entonces, atónito por lo que acababa de presenciar, corrí hasta donde se encontraba el pequeño. Cuando lo miré, mi rostro palideció, pues sus huesos estaban completamente hechos polvo. Aún así intenté resistir, pero cuando vi que sus ojos se tornaron de un blanco completo y su respiración se detuvo, no pude contenerme y me solté a llorar desconsoladamente. Después de que llegaron las autoridades, me retiré a mi casa, pues era demasiado tarde para que fuera a tomar las clases de ese día. Además, no podía sacar de mi mente esa horrible escena que me perseguiría por varios días. Después de terminar el curso escolar y de que comenzaran las vacaciones de verano, mi familia se fue a vacacionar a la casa de algunos de sus parientes, y puesto que yo tenía que juntar dinero, me quedé solo en mi casa por esas 3 semanas. Yo trataba de salir con mis amigos y de distraerme,
pues estar solo en casa siempre causa una sensación de que alguien te está observando. Y yo no soy de esos tipos valientes que se ponen a ver películas de terror cuando están solos. Y peor aún, si mis vecinos también salieron de vacaciones. Entonces yo prefería quedarme a dormir en la habitación de mis padres con la luz encendida. Un día llegaron a mi casa una mujer con una niña de unos 8 años, que decía ser una prima de mi madre. La señora me explicó que ella estaba buscando a mis padres para dejarles encargada a su hija. Yo, como soy una persona que suele dudar, le pedí que me dijera quiénes eran mis abuelos maternos, a lo cual ella respondió sin dificultad. Decidí aceptar la responsabilidad de cuidar de la pequeña hasta que mis padres regresaran, puesto que yo sabía que mis padres nunca dejarían desamparado a un familiar. La señora se fue y solo me dijo que cuidara bien de su hija, y le entregó un dije plateado con la inscripción de una flor. Después de todo, creo que me sentía mucho mejor de que alguien me acompañara en la casa, ya que yo soy medio miedoso. Platiqué con la niña, que decía llamarse Liliana. Por alguna razón, ese nombre me pareció haberlo escuchado antes, pero la verdad no le di importancia. Después de cenar nos recostamos, yo como solía hacerlo, en la cama de mis padres, y Liliana en la cama de mi hermano menor. A las 3 de la mañana me levanté porque me pareció escuchar unas voces, a lo cual me di cuenta de que una era de Liliana. Por lo tanto caminé despacio. Al bajar me di cuenta de que ella estaba en la sala, platicando con lo que parecía un niño pequeño, completamente pálido y con ropas blancas. Entonces el niño se levantó y fue hacia donde yo me encontraba. Me sonrió, flotó en el aire y me dijo al oído: nadie escapa de este mundo por más que uno lo crea. Entonces se desvaneció en el aire. Yo pensé que era un fantasma y le pregunté que quién era él a Liliana, la cual me respondió con un tono seco y completamente serio, como si ella hubiera dejado de ser una niña. Con una voz fría me dijo: él dice que es tu amigo y que te está esperando. Entonces me quedé pasmado, pues no sabía lo que sucedía. De repente escuché unos golpes en la ventana, acompañados por unos gritos de agonía que me hicieron correr a donde se encontraba Liliana y abrazarla. Después corrimos a la habitación de mis padres y nos encerramos. Nos recostamos y tras unas horas de miedo y pánico, por fin nos quedamos dormidos. Al día siguiente me desperté y me di cuenta de que Liliana no estaba, y en mi mano tenía el collar que su madre le había dado. Entonces, al recordar los golpes en la puerta, desesperado por no saber dónde estaba Liliana, me apresuré a la entrada. Cuando abrí la puerta, vi a mis padres, que por fin habían regresado. Después de contarles y de que se relajaron un poco, comenzamos a platicar sobre la prima de mi madre, la cual ella reconoció enseguida, pero ella me dijo que el collar que yo tenía era de su hija, la cual había fallecido hace 5 años, y que aquel amuleto se lo regaló mi madre cuando solo tenía 8 años. Yo me quedé sorprendido porque no sabía si lo que había ocurrido era un sueño o un suceso real. Así que decidí investigar sobre lo que ocurrió. Después de unos meses, descubrí gracias a una página de sucesos paranormales que aquel acontecimiento se le conocía como sombras blancas, que eran almas que jamás dejaban este mundo y por lo tanto, con el afán de vivir, atacaban a las personas que tenían miedo y se aprovechaban de esto para poseer sus cuerpos. Pero entonces, lo que sucedió no tiene sentido, ¿verdad? ¿Cómo es que yo, siendo tan miedoso, es que no fueron capaces de sacarme de mi propio cuerpo? La respuesta es simple. Mi madre dice que aquella niña, después de muerta, decidió proteger a nuestra familia, pues aún después de muertos, los sentimientos pueden mantener los lazos. Recuerda, en este mundo existen cosas que muchos ojos no pueden ver. La novia sin cabeza. El barrio de San Benito en Potosí, Bolivia, es una de las comunidades mineras más reconocidas en este famoso poblado. Hace muchos años, ocurrió aquí un hecho tan macabro y sangriento
que a día de hoy sigue grabado con fuerza en las mentes de los lugareños. Cuentan que tiempo atrás vivía en el barrio una jovencita guapa, pero muy pobre, llamada María. Ella se había enamorado de Rufino, un joven que no tenía nada que ofrecerle, excepto su amor desinteresado. A pesar de que lo amaba, a la muchacha le aterraba vivir en la pobreza, por lo cual no se decidía a poner fecha para la boda. Al ver la aflicción de su amada, Rufino decidió viajar a la Argentina para buscar fortuna y ofrecerle las comodidades que ella anhelaba. Cuando vuelva, seré un hombre tan rico que no habrá ningún problema para casarnos. Hasta entonces, espérame, María, que te prometo que volveré. María le aseguró a su vez que le iba a estar aguardando. Sin embargo, pasaron los meses, luego más de un año, y ya no recibía noticias de su prometido. Para entonces, la chica había logrado llamar la atención de un hombre muy rico, pero poco atractivo y mucho más viejo que ella. El inesperado pretendiente la perseguía todos los días para convencerla de ser su esposa, y aunque a María le despertaba repugnancia el solo hecho de pensar en besarlo, finalmente accedió, cegada por la desesperación de no saber nada de Rufino y el odio a la pobreza. El día de la boda, María se encontraba preparándose para irse a la iglesia. Ya tenía puesto su vestido blanco de novia, así como las flores que llevaría ante el altar. Ahora se miraba en el espejo con los ojos cargados de tristeza. Pensaba en Rufino y en lo que habría podido ser si tan solo hubiera regresado. De pronto escuchó que alguien entraba en la habitación. Se dio la vuelta y se quedó inmóvil al ver al susodicho, mirándola fijamente, con un hacha en las manos. María experimentó una mezcla de miedo, felicidad y confusión que no le dejó moverse de donde estaba. ¿Rufino? El joven levantó su hacha sin decir una sola palabra y terminó con ella, haciendo que su traje nupcial se manchara. Luego escapó y nunca más lo volvieron a ver en Potosí. Todos en la comunidad se quedaron imputados al descubrir el horrible crimen. Años después, el lugar del siniestro fue demolido y sobre él se construyó un colegio. Una noche, la portera encargada de vigilar el lugar se quedó aterrorizada, afirmando haber visto a una mujer vestida de novia, pero sin cabeza, deambulando por los pasillos del edificio. Tuvieron que darle la razón cuando algunos profesores y alumnos confesaron ser testigos de la misma macabra aparición en ocasiones. Es el alma de María, que sigue penando por haber traicionado a su único amor. A veces se la oye llorar cuando se pone el sol, otras parece estar desesperada por encontrar su cabeza. La lavandera. En nuestro barrio hubo un señor ya entrado en años de nombre don Eleuterio Bielma, a quien cariñosamente todos los del barrio le llamábamos don Lute. Por las noches de verano nos juntábamos y le pedíamos que nos contara una o alguna de esas leyendas. Entonces don Lute nos dice: vi a una señora inclinada sobre su lavadero, lavando afanosamente y enjuagando de cuando en cuando las prendas lavadas. Era una de esas noches de luna llena en las que, como se dice, había una luz como a la mitad del día. Poco antes de llegar al sitio donde se colocaban las lavanderas, divisé a una persona cerca de la puerta del sindicato, lavando afanosamente, y hasta escuché el ruido que se hace al enjuagar la ropa. Esa noche, al pasar frente a la lavandera, le dije: «Buenas noches, señora». Sin recibir ninguna contestación, me seguí por el callejón de la orilla de agua. Pero sucede que en esos momentos me acuerdo de lo que contaban en el barrio, de la misteriosa lavandera que veían en ese sitio. Y animado por las copas que había tomado, decidí comprobar si esa lavandera era en verdad una aparecida o se trataba de alguna persona normal. Como la noche estaba tan quieta, empecé a escuchar cuando la campana de la fábrica empezaba a dar las 12 de la noche. Deseoso de comprobar la misteriosa versión que circulaba por el barrio, volví frente a donde se encontraba la lavandera.
Entonces, hasta con voz más fuerte le dije: «Buenas noches, señora». Y me quedé viéndola esperando la respuesta. Pero, ¿cuál no sería mi sorpresa que, en vez de contestarme, la señora levantó los brazos, que yo vi perfectamente que eran puros huesos descarnados, que semejaban tizones encendidos? La mujer levantó la cara y se apretó con sus manos huesudas las sienes, y entonces enseñó la cara. Tenía las mejillas descarnadas y encendidas como dos enormes brasas, y los ojos, en sus dos cuencas hondas, brillaban como brasas encendidas. En esos momentos oí un ruido a mis espaldas y al volver la cara, vi a un enorme perro negro que me miró con sus ojos que desprendían enormes llamas y gruñía amenazadoramente. El perro se pasó de largo y aunque la puerta del sindicato estaba cerrada, lo pude ver desaparecer. Tremendamente asustado ante la visión del enorme perro que me amenazaba, me di la vuelta hacia la lavandera, pero esa visión también ya había desaparecido. No dejé de sobrecogerme de terror al notar su ausencia, pues no era posible que entrara con el portón cerrado. La novia del diablo. Hace muchos años, en el poblado de Teciutlán, ubicado en el estado mexicano de Puebla, vivía una muchacha muy bonita que tenía un corazón muy negro. Habitaba en una casa minúscula con su madre, quien se esforzaba por mantenerla y hacer de ella una chica de bien, pero todo era en vano. La joven estaba muy malcriada y se la pasaba todo el tiempo insultándola, robándole y escapándose por ahí. La buena mujer, por más que rezaba, no veía ningún cambio en su hija y comenzaba a perder la fe de que algún día ella pudiera ser buena. Una noche, en el poblado celebraron un baile al que la muchacha quería ir, contra la voluntad de su madre. Discutieron tan fuerte que la chica recibió una bofetada y, furiosa contra su progenitora, se marchó de casa jurando que se iba a ir para siempre con el primer hombre que se le cruzara en el camino. Se encaminó rumbo al baile, pasando por el puente viejo del barrio de la Gloria, cuando de pronto apareció ante ella un hombre muy alto y apuesto, todo vestido de negro y a la usanza de los charros. Montaba en un caballo majestuoso y también oscuro. El desconocido le tendió una mano a la chica, invitándola a ir al baile con él, cosa que ella aceptó encantada. Ahí bailaron y rieron, y la joven se enamoró locamente del charro. Cuando éste le pidió que fuera su novia, ella le respondió que sí, sin pensar en las consecuencias, y apenas salieron del evento, montaron en el caballo y el hombre la condujo hasta una cueva lúgubre. A la muchacha se le hizo extraño que la llevara a un lugar como ese, pero, encandilada como estaba, hizo caso a su orden de no hacer preguntas y entró en la gruta. El charro la besó y ella le prometió que sería suya para siempre. ¿Me lo juras de verdad?, le preguntó él, con una sonrisa malvada. Sí, yo te amo con todo mi ser, le contestó la chica. El charro soltó una carcajada malévola y dejó ver uno de sus pies. Cuando ella lo miró, creyó que se desmayaría ahí mismo. Había una enorme pezuña de cabra en lugar de un pie humano. Fue así como comprendió que su novio no era tal, sino el mismísimo diablo. Llena de pavor y con el corazón roto, la chica intentó salir, pero el maligno la tomó por el cabello y la llevó de vuelta a sus aposentos, donde pasaron la noche. Por la mañana, la joven fue encontrada malherida en las cercanías de la cueva y llevada a casa de su madre, quien la recibió muy preocupada. Curó sus heridas, pero por más que intentó sacarle lo que había sucedido la noche anterior, no hubo manera de saber la verdad. Eso sí, a partir de entonces, no volvió a ser grosera con su madre y se convirtió en una muchacha ejemplar.
La leyenda del charro negro. En un pueblito mexicano del que no se sabe el nombre, allá por el siglo XIX, habitaba Adela, una muchacha muy hermosa de piel morena y ojos negros. Ella era realmente una buena muchacha, pero también muy coqueta, porque nunca dudaba en hacer caso de los hombres que le decían cosas bonitas al salir de casa, o le llevaban obsequios, sin importar su edad o sus compromisos. Su madre ya le había advertido que dicho comportamiento no le iba a traer nada bueno, pero Adela hacía oídos sordos. Era muy vanidosa y le gustaba presumir de su belleza a cada instante. Una noche, Adela salió de casa a hurtadillas para encontrarse con uno de sus pretendientes. En el camino vio venir un enorme caballo negro, con su jinete en el lomo. Era un hombre muy apuesto, vestido todo de negro y como un charro, con un sombrero de ala ancha sobre su cabeza y espuelas de oro en los talones. Nada más verlo, la joven quedó prendada de él y se olvidó del muchacho que la esperaba. ¿Qué hace una niña tan linda, tan sola en la noche?, le preguntó él con una voz profunda que hizo latir su corazón. Adela le contestó que estaba dando un paseo y tras unos minutos de conversación, el charro la invitó a subirse a su caballo para dar una vuelta. Muy emocionada, la chica permitió que la ayudara a montar detrás de él y se aferró a su cintura. Se sentía como en una de esas historias románticas que a su abuelita le gustaba contarle. Toda esa fascinación no tardó en transformarse en terror, porque tan pronto como estuvo sobre el animal, el charro se echó a cabalgar rápidamente, hasta que los cascos del equino contra la tierra abrieron dos líneas de fuego que parecían abrazarla entera. Adela profirió gritos de dolor e intentó bajarse del caballo, pero el charro no se lo permitió. La gente salía de sus casas, espantada al escuchar los lamentos aterrorizados de la muchacha, para ver si podían ayudarla, pero era demasiado tarde. Desde el momento en el que había aceptado irse con el charro negro, quien en realidad era el diablo, se había convertido en su propiedad, y ahora él cabalgaba de regreso al infierno, llevándose su alma lastimera con él. Aquella noche, decenas de ojos juraron ver a un caballo negro en llamas, con dos siluetas a bordo, una de un hombre gallardo y que emitía carcajadas siniestras que le helaron la sangre, la otra de una mujer que se quemaba y tenía la piel carbonizada. Nadie volvió a ver a Adela en el pueblo. Por ahí se extendió el rumor de que la chica se había escapado con su novio, impulsiva así como era, pero pocas personas sabían la escalofriante verdad. Había sido llevada por el charro negro, en castigo a no saber obedecer y envanecerse de más. Y entonces, todas las niñas del pueblo aprendieron a comportarse decentemente, por temor a que el diablo volviera para raptarlas. Si te ha sucedido algo paranormal, conoces alguna historia o relato que quieras compartir, envíalo al correo que aparece en pantalla, aportesterrornocturno@gmail.com. También puedes enviarme fotos o videos paranormales que te gustaría que publicara en próximos videos. No olvides suscribirte, compartir, dar like y activar la campanita de notificaciones. Esto fue LM Terror Nocturno. Hasta el próximo video.